7:45 vamos a conversar con Cecilia Velázquez, es la subcoordinadora del Movimiento Plurinacional Pachacutic. Cecilia, gracias por acompañarnos, buen día. Quiero empezar por el tema político y cómo Pachacutic, la coordinación del movimiento político, equilibra lo de la CONAIE y lo del bloque político en la Asamblea Nacional. Porque en la CONAIE hay una corriente muy clara, liderada por el presidente Leonidas Diza, de que los asambleístas de Pachacutic tienen que votar por la destitución del presidente Lasso. En Pachacutic a veces parece que sí, a veces parece que se la piensan. Buenos días, Milton. Buenos días a la audiencia. Qué pregunta candente, hombre. Sí, el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacutic tiene su propia línea política como una organización de izquierda alternativa, y que todavía el pueblo ecuatoriano sigue confiando y en nuestros hombros está justamente esa responsabilidad. De hecho, hay exigencia de los sectores sociales sobre el Movimiento Pachacutic para que pueda votar por la destitución del señor presidente. Nosotros le decimos, como movimiento tenemos ya una posición política y que ha sido comunicada a la población, tiene que ir en la línea de la organización política y por supuesto en el debido proceso, todo con el debido proceso. Salidas constitucionales existen, hay que esperar también esas salidas constitucionales, o la propia muerte cruzada, que también puede ser otra posibilidad, o también aplicar la revocatoria del mandato. Yo me iría por esa, aunque es muy difícil, me iría por esa para sentar un precedente para todos los gobiernos de turno, y no solamente el gobierno central, sino también de todos los 3 niveles de gobierno, la asamblea, etcétera, que debe ser aplicada por la veeduría y la Contraloría Social del país. Pero eso se requiere de tiempo, se requiere presupuestos, etcétera. Sin embargo, creemos y estamos muy convencidos, si hay causales suficientes, pues el gobierno de hecho está caído, porque tener el menos del 10% de credibilidad en el país es muy complicado. Sin embargo, creemos y estamos convencidos que la democracia, la gobernabilidad, la paz y la armonía tiene que existir en este país, después de haber pasado toda una crisis de pandemia, la crisis económica, y ahora en auge la inseguridad ciudadana, el tema migratorio de los sectores rurales, el tema de la desnutrición infantil crónica, igualmente el tema de desabastecimiento de los medicamentos en los hospitales, el no ingreso de más de 1.200.000 bachilleres a las universidades, etcétera. Esos son los temas fuertes que se debe tocar, y lo que pasa es que el gobierno y su estructura no lo ha tocado. Que no están dentro del juicio político. El juicio político se tiene que circunscribir a una temática que es el posible peculado, en el que se le involucra al presidente. Ahora, en uno de los puntos que dice la Corte, ¿no? Y que no es todo el informe que envió la Asamblea Nacional. Sí, pero pueden decir lo que quieran. En política todo puede decirse, pero en la parte jurídica es lo que también hay que ver, y hay que medir las consecuencias que a futuro les puede tocar asumir a la Asamblea Nacional. Lo que pasa es que si al presidente Lasso lo van a destituir por los bonos Brady, como dijo el otro día un asambleísta social cristiano, me imagino que la Corte Constitucional podría tomar acciones contra la Asamblea Nacional. Ahora, la Corte ha dicho, van por el peculado y van por el peculado. Entonces, ahí hay un tema circunscrito. Ya, el tema del peculado le corresponde a otra instancia, no le corresponde directamente a la Asamblea Nacional. ¿Usted cree que pueden debatir de la falta de recursos, de la falta de medicinas en la Asamblea Nacional y por ese motivo destituir al presidente? Bueno, en político dice que todo es posible. Pero, oiga, tenemos que ser muy respetuosos con la Constitución, en la Constitución que nosotros mismos los aprobamos. Y con esto me van a decir que está defendiendo al presidente Lasso, para nada. Y sabe cuál es nuestra posición política el señor presidente. Oiga, es hora que rectifique, es hora que los gobiernos locales y seccionales reciban el presupuesto que les deben de tantos años. Es necesaria una inversión en el sector público, en el sector social, en el sector agropecuario, en el sector de la educación. Termine con la corrupción, controle, no permita que los más cercanos a su gobierno estén involucrados en todo este sistema. Eso es lo que les lleva a la descredibilidad, porque un gobierno honesto, transparente, tiene que asumir responsabilidades y rectificarlo. Ahora, rectificar. ¿Usted cree que está a tiempo de rectificar? Yo no sé si está a tiempo de rectificar, tuvo 2 años ya para hacerlo. Sin embargo, creemos que el diálogo en las peores guerras, el diálogo ha sido el instrumento más adecuado, pero un diálogo con respuestas, un diálogo concreto y que sirva al país, es decir, una inversión con rostro social. Ahora, ¿cuál es la línea política en la Asamblea dictaminada por la dirección de Pachacutic? ¿Es predeterminarse en que los asambleístas de Pachacutic van a votar por la censura y destitución del presidente, o escuchar a ver qué sale?
No escuchar lo que sale, simple y llanamente seguir. Primero, seguir el debido proceso. Eso es ver las pruebas, ver las causales. Los cargos, los descargos, etcétera. Pero si no existen los justificativos para defender lo que dice la Corte, pues obviamente tendrán que votar por el juicio político, a pesar que ya existe una disposición del movimiento Pachacuti hecho en el último consejo político, donde debían votar por el informe, así lo hicieron. Debían esperar que salga lo de la Corte, así lo hicieron. Ahora en el debate que tiene que hacerse en el Pleno, pues siguiendo el debido proceso. Si hay las pruebas contundentes de que tiene que llevarse un juicio político, ahí estará el movimiento Pachacuti. Ahora, el coordinador del bloque político de Pachacuti en la Asamblea dijo, antes de que salga el dictamen de la Corte Constitucional, si la Corte aprueba o da paso al juicio político, los votos de Pachacuti que estarán ahí para la destitución del presidente. Ahora cambia de opinión y dice, no somos borregos de nadie. Vamos a escuchar a ver qué pasa. No, a ver, no es que seamos o no borregos, y además no creo que se consideren como tal, son legisladores que confiaron en sus provincias y los eligieron y por eso están en el legislativo. Simple y llanamente es ver las pruebas de cargo y descargo que se están haciendo en estos días y ver si es que hay o no esas pruebas. Y hay una decisión concreta del bloque, para el bloque de asambleístas del movimiento Pachacuti. Si es que existen las responsabilidades sobre el gobierno, se va el juicio político. Y si no, tiene que seguirse el otro proceso que es penal. Y además, la comisión multipartidaria no quiso incorporar, a pretexto que había informes reservados, algo así, la palabra no sé muy correcta, que no querían ponerlos en el informe que mandaron a la Corte. ¿Y por qué no los quieren poner? ¿Acaso porque están involucrados también representantes de esas bancadas, de estas de otros partidos políticos e incluso que ganaron las elecciones? ¿Acaso tiene que ver con eso? Nosotros como movimiento y a través del bloque exigimos que también se revisen esos informes y se las coloque para enviar a la Corte Constitucional, cosa que no lo hicieron. Se puede decir que en este momento los votos de Pachacuti en la Asamblea están ahí esperando una decisión de los informes o un resultado de los informes. Es decir, los votos de Pachacuti no están por la destitución en este momento. Yo no le puedo decir que están o no están. Repito, la decisión de la organización política es que siguiendo el debido proceso y si hay las causales suficientes, se tiene que ir por el juicio político. Pero no podemos decir, vamos a hacer un levantamiento si es que el presidente hace el de la muerte cruzada. Aquí hay una corresponsabilidad de los 5 poderes del Estado. Eso dijo Leonidas Issa. Si el presidente es una opinión respetable de un dirigente. Es muy respetable y además una organización muy histórica en las luchas sociales, pero es una opinión. Lo que decimos sí como movimiento es que, oigan, se tiene que hacer todos los análisis respectivos. No es la solución, le votan mañana al presidente. La pregunta es, ¿quién asume? Constitucionalmente el vicepresidente. ¿Y qué para los sectores sociales? Y no estoy hablando de puestos. Estoy hablando de política pública de inversión. Entonces, los 5 poderes del Estado, Milton, están en desprestigio. Entonces, ¿en quién confiamos? Oiga, es necesario refundar este país. Es necesario hacer una convocatoria de todos los sectores sociales, políticos, gremiales, para sentar en una mesa y transformar este país. ¿Con el presidente Lasso a la cabeza? Yo estoy hablando desde los sectores sociales, desde el ciudadano de a pie. Claro, puede ser el movimiento Pachacuti, puede ser el movimiento indígena, puede ser las cámaras, puede ser los transportistas, puede ser las universidades, etcétera. Pueden convocar o podemos convocar a este gran encuentro de análisis para salir de la crisis social, de la inseguridad. Si no hacemos minga, todos definitivamente vamos a terminar absolvidos por este sistema delincuencial. Ahora, le vuelvo a la pregunta del inicio. Entonces, ustedes como dirigencia de Pachacuti están entre 2 fuegos. El fuego de Leonidas Issa, que pide que se vote por la destitución sí o sí y que si el presidente activa muerte cruzada el levantamiento, y lo que está haciendo el bloque en la Asamblea, porque también tiene asambleístas del bloque, como Ricardo Vanegas, que tiene una clara posición de que el juicio político no tiene sustento. El juicio político, en términos jurídicos, seguramente, yo no soy abogada, dicen que no tiene sustento. En términos políticos, tendrá todos los sustentos, porque es político. Son opiniones, generación de criterios, pero ese no es no tiene que ser el arma número 1 para una destitución. Ojo, el gobierno está caído. Si no hay una respuesta concreta a las grandes necesidades del país
y sobre todo de aquella sociedad que históricamente ha sido excluida, por supuesto que habrá voz de protesta. En eso nosotros estamos conscientes, pero una voz de protesta responsable con el país y con los bienes ajenos. Entonces, los votos de Pachacutic todavía no están seguros por la destitución. Depende, Milton, de cómo sean las pruebas de cargo y descargo dentro de la Asamblea Nacional, en este caso desde el Ejecutivo, y ahí existen 137 asambleístas. No solamente son los 23 compañeros asambleístas del bloque Pachacutic. O sea, le pregunto esto porque los de UNES, por ejemplo, han dicho, nosotros vamos a votar por la destitución. Y más o menos no importará lo que digan ni la Comisión de Fiscalización, ni el presidente de la República, ni los interpelantes. El voto es porque se vaya. El criterio respetable de esa bancada, del resto de las bancadas, igualmente son respetables, pero nosotros como bloque Pachacutic, al menos de nuestros compañeros asambleístas, ellos actuarán en el marco del respeto de la Constitución y de las leyes. ¿Ricardo Vanegas está firme en el bloque? No sé por qué la pregunta, son 23 asambleístas nuestros que son de la bancada de Pachacutic. 23. 23. A fin de mes hay elecciones para designar nuevo coordinador de Pachacutic y usted es una de las aspirantes. Va a disputarse con dos personajes dentro del movimiento, que son Jorge Herrera, que fue presidente de la CONAIE, y con el ex candidato a la prefectura de Pichincha y ex alcalde de Cayambe, Guillermo Churuchumbi. ¿Cuál es su línea? Bueno, la línea siempre es el de blindar y el de proteger, seguir la línea y la agenda del movimiento político, que es el movimiento Pachacutic, su propio proyecto político, su plan de gobierno, blindar los postulados con la que nació el movimiento Pachacutic, porque hay intenciones detrás de personas de absorber al movimiento Pachacutic por otros partidos políticos que no toleran que el movimiento haya escalado y que ahora seamos una de las primeras fuerzas políticas. No lo voy a hacer propaganda para ellos, ellos saben, y la línea de Cecilia Velázquez, la línea del movimiento Pachacutic, soy fundadora del movimiento Pachacutic, he estado toda mi vida dentro del movimiento indígena, en las protestas, etcétera, y eso me hace tener firmeza para postularme a la coordinación nacional del movimiento, continuar con la formación política, ideológica y de los principios del movimiento Pachacutic a través de la escuela de formación que la hemos implementado desde el 2019. Entonces son puntos que vamos a continuar en el fortalecimiento de la línea del movimiento Pachacutic como un movimiento de izquierda propositiva, democrática y respetuosa de todos los criterios. Muchas gracias. Suerte. A usted, Milton, muchas gracias. Cecilia Velázquez es la subcoordinadora de Pachacutic, candidata a ser la coordinadora de Pachacutic. Se elegirá a fin de mes. 7:58, tenemos que terminar el programa de hoy, Liz. Solo con una aclaración. Yo dije que hoy se continuaba con la audiencia de acción de protección del presidente del Consejo de la Judicatura contra el presidente Guillermo Lasso. Pues no será hoy, será, me acabo de olvidar cuándo será. El 19 de abril, el 19. El 19 a las 9 de la mañana. Muchas gracias por la corrección. Buen día. Buen día para todos.